la tarde, ¿qué tal están? Bienvenidos a este Canal Sur Mediodía Cádiz. Hoy, aparte de la actualidad, les vamos a contar esos asuntos. Por ejemplo, vamos a hablar con Jesús Maeso de la Torre, que además de que va a ser el pregonero de la fiesta de Algar, un pueblo con el que tiene mucha vinculación, ya saben, en la Sierra de Cádiz, pues también está a punto de sacar su próximo libro, La Rosa de California, y vamos a hablar con él de eso. Y también hoy otro libro, un libro entre la leyenda y la historia. Él mismo nos lo va a contar, se llama Goliat y el origen de Tartesos, así que hablaremos también con el autor de este libro. Insistimos, a medio camino entre la leyenda, la historia y el misterio. Y de otros asuntos como el Festival Generama, que comienza hoy en Chiclana. Ya tuvimos la oportunidad de charlar esta semana con Oliva Acosta, pero vamos a recordarles ese festival. Estaremos en Benalú. Allí está Victoria de Aro para ponernos al tanto de una actividad que se está celebrando en esa localidad y que tiene que ver con lo... Queremos escucharte. Esto sale bien, valga. Que cumplen los requisitos. Los deportistas de tus clubes, los entrenamientos, las voces de los protagonistas. Esta temporada, Canal Sur te da más. ¿Más? Mucho más. Más de lo que buscas en tu información. De la Semana Santa. De niño le puso ese nombre. Invitación. Fíjate en que yo ayer precisamente me acordé de ti porque dije... ¿Cómo? Ni de la conquista de México, que España... Cádiz, como siempre, un placer charlar contigo. Un beso, Jesús. Gracias, salud, hasta otra ocasión. Adiós. Hasta luego. Bastaba con una de pum. Nuevo Milenio están en Canal Mediodía, Cádiz. Vamos por el diluvio, ¿no? De la humanidad, es decir, el libro... Vamos a hablar ahora de un libro que se llama Goliat y el origen de Tartesos. Su autor es Gabriel Santana Lagarda. Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, este título engloba tanto que vamos a ver de qué nos hablas en este Goliat y el origen de Tartesos, porque casi podría abarcar buena parte de... o no sé si vamos a estar en el origen o la historia de la humanidad. Pues prácticamente empieza desde el origen de la humanidad, desde el origen que yo considero de la humanidad. Es decir, el libro se divide en dos partes. La primera parte es para explicar el origen de los gigantes, por ejemplo, y la segunda parte ya en sí, el inicio de lo que sería la humanidad, coincidiendo con las fechas que nos da la ciencia. Es decir, empezaríamos hablando del 9000. Al que yo considero el año cero, después del gran diluvio universal. O sea que empezamos por el diluvio, ¿no? Empezamos en el 10.000 antes de Cristo. Uh-huh. Y después continuamos con el diluvio. Es decir, yo hablo de que hay una civilización aquí que es supuestamente la Atlántida de Platón, de la cual después descienden lo que son los tartesos. Y entonces tengo que cuadrarla en el 10.000, en un periodo antidiluviano. Hasta que llegamos a la actualidad. Bueno, sí, hasta la actualidad prácticamente. O sea, vamos a hacer un repaso por el diluvio. Cuéntame un poquito. Has hablado también de los gigantes, la Atlántida, Tartesos, y vamos siguiendo, ¿no? Sí, claro. Es que el libro en verdad es una tesis, no es una historia, no es una historia en sí, sino son de cuenta es una tesis. Es como yo lo que pongo en el libro son los ingredientes, hago el plato y al final te lo sirvo. Es decir, yo empiezo hablando de la Atlántida, de la evolución del hombre allá por el 12.000, ¿no? En la época madeliense. Hablo del gran cataclismo que ocurre, el cometa Clovis, del cual habla Platón, calendario de Dender. Existen muchísimas pruebas arqueológicas en la cual se elimina una parte de la humanidad y los descendientes de la Atlántida se van a las tierras de Canaán, es decir, a lo que es ahora mismo Israel, Jordania, Siria, todo lo que es el Oriente Próximo. Y ahí se fragua lo que serían los pueblos del mar con los gigantes, que aquellos gigantes hay pruebas arqueológicas de que existen en la Biblia, no
libro fiel, histórico, pero existen otros que sí hablan de gigantes. Y ellos ayudan a los tartesos y llegan hasta aquí, hasta Andalucía. Soy el único autor a nivel nacional que le doy origen a Tartesos. ¿Por qué? Porque Tartesos es un paradigma, ¿no?, que tenemos de la arqueología, donde tenemos los negacionistas y tenemos los que afirman, como yo, la existencia de Tartesos. ¿Y en qué te basas, Gabriel? En mi investigación, 7 años investigando, 2 vueltas al mundo, miles de museos, miles de enchufe, entre comillas, en diferentes museos como el de Oxford, en tablillas sumerias, en traducciones de jeroglíficos. Me dedico a la traducción de jeroglíficos e investigación in situ en el lugar. ¿Y dónde estaría el origen, según tus investigaciones? El origen de Tartesos comienza en el 10.000. Son los descendientes de la Atlántida, llegan a Canaán y de Canaán vuelven aquí a lo que es Andalucía, a la zona de Huelva, Sevilla y Cádiz. Como hay muchos autores, amigos míos, que tratan Tartesos en Sevilla, en Huelva e incluso en zona de Cádiz. Uh-huh. Y entonces yo le doy el origen de cómo llegan. Porque los autores que tratan el tema de Tartesos aquí hablan de la civilización, de los restos que encuentran. Pero todavía el tema Tartesos no es algo que se afirme, sino que hay muchos restos arqueológicos que se encuentran sobre el siglo XII a.C. y lo afirman a esa cultura de Tartesos. Yo digo el origen, de dónde viene. ¿Qué hay de leyenda y qué hay de historia en este libro? Pues eso depende de quien lo lea. Es decir, yo lo que hago a la mayoría de la gente es que yo le pongo lo que son los datos y sobre la mesa y ellos deciden qué es verdad y qué es mentira. Sobre todo está basado en los mitos. Por eso te iba a decir, que parece que hay más de historia oculta o de misterio que de ciencia como tal, ¿no? De la historia como ciencia. Claro, pero eso es muy subjetivo, porque eso depende del punto de vista del lector. Si un lector cree que la mitología es, por ejemplo, mito y no es realidad, pues lo puede entender de su manera. Yo considero que muchos de los mitos antiguos de esas culturas son verdad. Claro, mi libro no es un libro histórico. Claro, ahí quería llegar y sobre todo dejárselo claro al oyente, que no es un libro de historia. Claro, no es un libro histórico, pero sí trata una historia oculta. El tema mío de mis investigaciones. Es decir, yo trato los mitos, pero no solamente los mitos puestos en el papel, como se puede decir, sino que encima yo toco los mitos, toco las pruebas arqueológicas y lo que he hecho en este libro es un puzzle y he unido todas las piezas donde ciencia y mitología se dan la mano. Por ejemplo, buscando información del libro, había una pregunta aquí que no sé qué tiene que ver. Por ejemplo, ¿fue enterrado Noé en Lucena? Sí, eso es una historia que un día, investigando Lucena por un tema porque Lucena fue una de las primeras ciudades sefardíes de los judíos españoles, y me encontraron la leyenda de Noé. Según la Biblia, Noé fue enterrado. Bueno, el nombre de Noé tiene varios nombres, procede de muy antiguo, de Usarpaín, Siusudra, de la mitología sumeria, y el Noé que conoce todo el mundo, el Noé bíblico, es una copia de aquellos Noé que existieron 1000 años antes. Entonces cuenta una leyenda que eso está en Lucena, eso no ha sido una investigación mía, sino solo lo puse en el libro porque cuadraba con mi teoría de Tartesos. Y cuenta que Noé está enterrado en Lucena, en la cueva del Ángel, tenía su tumba. Lucena es el tercer nombre de la nieta de Noé, es decir, la tercera nieta de Noé. Tiene también la sierra de Ararat, está sobre 7 colinas. Y una cosa muy característica es que en la iglesia de San Miguel, de allí de Lucena, en una de sus capillas, hay 653 espejos. Como 653 son las leyes de la Torá. Algo que coincide y que te preguntas que por qué quien construyó la iglesia se hizo ese gran trabajo sin ningún motivo, a no ser que la leyenda de Noé estuviera enterrado allí. Otro dato que hay allí es que hay un túnel por debajo que comunica con la iglesia de Santiago, donde la comunidad judía se unía en esos momentos. Incluso salió la noticia del gigante del Al-Ándalus, que está enterrado en el cementerio judío de allí de Lucena. Entonces, Lucena tiene mucha tradición, está metido en el triángulo de la Mesa de Salomón, tiene mucha tradición judía,
y quién quita que estuvo ahí enterrado Noé, en su puesto Noé bíblico, ¿o no? Claro, pero la leyenda está. Claro, pero estamos siempre haciendo equilibrismos entre la leyenda, la historia oculta, el misterio y la historia como tal. Efectivamente, simplemente que yo sé, y eso es mi opinión no ortodoxa, que unos gigantes llamados Shardanas ayudaron a los Teresh, que eran los tartesos, se unieron a otras coaliciones llamados pueblos del mar, a los cuales yo llamo el ejército de Goliat, y bajo un ejército cambió el Mediterráneo, llegando hasta aquí, no solo eso, sino también el norte de Europa, llegaron a la península ibérica, destruyeron la cultura del Algar, nuestra famosa cultura del Algar, de la parte de Almería, Granada y parte de Murcia, la cual desaparece por motivos que no se saben, solamente un cambio climático, y después aparece la civilización de Tarteso, concluyendo también con el bronce de la Mancha. Entonces todo eso me llevó a pensar de que algo pasó. Esos pueblos del mar, o llámelo como yo llamo yo, ejército de Goliat, contaban con una tecnología nueva que era el hierro y unos gigantes. Es decir, yo lo que han hecho en mi libro no ha sido una novela ni una fantasía. Yo creo en esa verdad. Lo que ocurre que cada uno coja y lo interprete como quiera. Pero yo tengo los fundamentos, doy los fundamentos en el libro, de dónde lo saco, de dónde lo he investigado y he hecho el puzzle. Uh-huh. ¿Te has encontrado a lo largo de tus viajes por el mundo historias que se repiten en cada lugar? Bueno, mira, yo ahora mismo estoy en una investigación, yo estoy sacando mi segundo libro, que va a tardar un par de años, sobre las 7 Atlántidas. Es decir, yo no solo considero que hay una Atlántida, como habla Platón y muchos investigadores, amigos míos, que salen en los medios de comunicación y se basan en la Atlántida de Platón. Yo creo que había 7 civilizaciones. Este año, en colaboración con Atlantis Bolivia, me he llevado 40 días en Bolivia investigando la Atlántida de Bolivia, con Jim Allen, que trabaja en Barcelona. Es un investigador que habló sobre la Atlántida, y con esto te quiero contar y responder a tu pregunta. Los mismos dioses, con diferente nombre, se repiten las culturas precolombinas. En México estuve el año pasado y teníamos también los mismos dioses. Es decir, hay un diluvio universal por la diosa Tayoc, está Kukulcán, Quetzalcóatl. Si vuelves a lo que es Bolivia, tenemos a Inca, a Mamacolac, es decir, el diluvio, también se trabaja allí. Se también trabaja en la isla de Pascua, lo he encontrado en la isla de Pascua, los he encontrado en Hawái, los he encontrado en Fiji, los he encontrado en todo el mundo. Se repite la misma historia: un gran diluvio, unos dioses que le dio el conocimiento a la humanidad y unos dioses antidiluvianos que aparecen en todas las culturas. Y existen 2 textos donde arqueológicamente que se afirma la existencia de unos reyes antidiluvianos. Uno es el Prisma, que está en Oxford, el W444 Wundel, y después tenemos, que es la lista real sumeria, y después tenemos el papiro de Turín, donde se habla que antes de los reinados del rey Escorpión, Hermes, pues se hicieron unos reyes que se llamaban los Shensu-Or, y está escrito en papiro, y es una prueba arqueológica que afirma que antes del 10.000 existían unos seres que vivían 1.000, 2.000, 3.000 años. Eso es lo que te puedo decir. Bueno, pues nos vamos a quedar con eso. Gabriel Santana, Goliat y el origen de Tartesos, y ahí lo tienen, por si les interesa también este tipo de leyendas y de historias. Gabriel, gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes, un placer.